En serio, me encanta esta confesión. A mí me botaron de esa área. Porque le tenías miedo a la Miedo a las altura. alturas. Yo llegaba, iba a intentar saltar y me paraba porque no. En el año 93, pero bueno, previo a eso también, porque muchas personas me hablan del 2.45. 2.45 es el récord, pero yo Sí. como recordista, soy recordista mundial absoluto desde el año 88, papá. Y me dice, veo que todo el mundo te dice un príncipe de las alturas. Quiere decir, hay alguien mejor que tú. ¿Quién es el rey? ¡Ay, verdad! Quiere decir, ¿Qué? a ver, decir si lo hubiera ganado medalla o no, hay que estar en el momento. Todo lo demás es estadísticas, suposiciones y tal. Pero de haberlo hecho bien en Los Ángeles, pude haber sido con 16 años medallista olímpico. Pero hubo una que a mí me marcó demasiado, fue la muerte de mi entrenador Godoy. Estuviéramos hablando ahora del VAR 2.46 o 2.47. Muy buenas, bienvenidos a otro programa de Esta es mi gente. Hoy desde el restaurante de la Divina Pastora con esta vista maravillosa de la bahía y el malecón habanero. Y mi invitado de hoy es un hombre, un atleta, al que todos queremos mucho, en Cuba y fuera de Cuba también. Un orgullo cubano. Un hombre al cual admiramos muchísimo. Si yo les dijera que es el príncipe de las alturas o la marca 2.45 les dice algo, efectivamente, nuestro queridísimo Javier Sotomayor. Muchísimas gracias. Bienvenido. Y la admiración es recíproca. Gracias, Javier, gracias. Qué lindo de verdad tenerte. Sabes que Cuba entera te quiere y es un orgullo poder tenerte en el programa. Gracias a ti, a todo el equipo de ustedes por esta invitación que me han hecho. De Limonar. ¿Naciste en Limonar? Bueno, nací en Matanzas porque Limonar es el hospital, pero bueno. Bueno, nací, eres de Limonar y te fueron a nacido en naciste Matanzas como en tal. Matanzas. Pero bueno, sí, de origen de Limonar me crié. Es decir, salí del hospital de Matanzas a dar Directico a Limonar. mis primeros pasos en gateo. Campo. No es que sea un campo de tierra colorada, pero es un campo, es un municipio de los de Matanzas, pero no un pueblo como el caso de Cárdenas, Colón, el mismo Matanzas, de los municipios de Matanzas, de los más pequeños. En cuanto a extensión, en cuanto a población, uno de los más poblados de Matanzas. Mira tú, mira qué contradicción, ¿no? Exacto. Cuéntame de Javier niño, ese Javier chiquito que corría por Limonar. Cuéntame de tu infancia, de tus padres, fui todo un lo que niño, recuerdas. un niño, como casi todos los niños aquí en Cuba, tal vez un poco travieso, según los cuentos de mi papá y recuerdos propios que uno tiene. Nos criamos en una casa grande, porque fue una casa que antes de la Revolución, en los primeros años de la Revolución, fue la panadería del pueblo. Quiere decir que es una casa bastante grande. Mi hermano, el mayor, nos criamos dos primos, o tres. Uno de los primos también a temprana edad se fue a vivir con sus padres a otra casa, pero bueno, ahí nos criamos, éramos como 7, 8 en la casa. Entre hermanos y primos. Entre hermanos, primos, abuelos. Ay, qué rico. Pero nada, la pasábamos cómodos y muy, muy felices con mis travesuras, prácticamente entre todos los primos y hermanos era tal vez el más travieso y también como el sostén en sentido de el defensor de la familia. ¿Tú? El defensor en ese ¿Por qué? Porque siempre estabas a favor de todos en la familia. No, porque me cogía todos los problemas para mí. Ah, líder desde chiquito. El Limonar, cada vez que alguien de mis primos o mis hermanos tenían problemas, el problema era mío. O sea, el justiciero. Yo creo que yo le debo mucho al deporte en ese sentido. ¿Verdad? Porque si no, ¿crees que hubiera sido...? Tal vez un poco más dinámico. Pero cogía la justicia por tu mano en cuanto... o tratabas de mediar, o eras mediador. De mediador nada. No. Ahora sí, hasta el final sí hago... Sí, medio, pero no, en aquel entonces no. Ya, ¿te criaste con tu mamá y tu papá? Con mi mamá, mi papá y mis abuelos paternos. Fue Ya. con lo que va quien me criaron. Mi mamá trabajaba, mi papá igual, quiere decir que en el horario laboral de mis padres, con quien yo me quedaba más que todo con mi abuela, porque mi abuelo también trabajaba. Mi abuelo hasta que se retiró a los años casi, mi abuelo estuvo trabajando casi hasta los ¿En qué 70 y tal. trabajaban? Mi abuelo, como decía,
tenía la panadería del porque tu pueblo. abuelo era el dueño de la panadería. Sí. Ya, Y y ahí después, vivía. cuando se hizo la panadería ya del pueblo, mi abuelo fue el administrador de la panadería, pero por muchísimos años, hasta que Ay, se retiró. qué Y bien. entonces mi abuela prácticamente quien se encargaba de la crianza de mi hermano y mis otros dos primos que vivíamos en casa. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cuándo llega el deporte a tu vida? O sea, cuando tú dices, El quiero... deporte, a ver, los primeros años míos, primeros pasos o incursiones en el deporte vinieron de forma recreativa. En el sentido, yo tenía un tío que fue el director del LIN de Limonar. El patio del LIN de Limonar colinda con el patio de la casa de mis abuelos. Y ahí habían siempre balones, habían pelotas de béisbol, guantes. Quiere decir que yo me crié casi en todas esas Mira. cosas. Y los planes de la calle, que aquellos que se hacían los Sí, domingos, recuerdo. se hacía ahí mismo, frente al linde, que era al doblar de la casa. Quiere decir que yo incursioné de forma más bien recreativa. Recuerdo que mi tío tenía un cronómetro, no es que se lo haya yo robado, pero yo hacía más uso de ese cronómetro que él. Yo casi lo hice para mí y yo cada vez que hacía en casa, yo pedía que los mandados ligeros me los mandaran a hacer a mí. Y entonces yo pedía, no sé si me engañaban o no, para a lo mejor para motivarme para que siguiera haciendo Tiempo, los tiempo. mandados, en qué tiempo iba y regresaba a cada uno de esos mandados ligeros. Y yo pedía eso, cada vez que yo salía corriendo y viraba corriendo. Y hacíamos muchas competencias ahí en la calle, hasta que ya a los 10 años, sí ya me fui al área especial de ahí de Limonar. Y fue cuando ya de forma un poco más planificada o seria de mi parte, empecé a hacer deporte. Lo que no hacíamos, aunque me gustaba mucho el béisbol, me gustó también mucho el básquet. Me querían cartar para baloncesto, por más que todo Claro, la por mi tamaño. Pero siempre me gustó el atletismo. Me motivó mucho en aquel entonces Alberto Juan Torena, a ver a Alberto Juan Torena, Silvio Leonard, Alejandro Casaña. Y lo que me gustaba cuando tenía 10 años era correr. De a mí, en el área donde yo empecé a entrenar, a mí me botaron porque yo no quería saltar. Yo le tenía miedo a las alturas. ¿En serio? ¿En serio? Me encanta esta confesión. A mí me botaron de esa área. Porque le tenías miedo a la Miedo a las altura. alturas. Exacto. Yo llegaba, iba a intentar saltar y me paraba porque no. Y me sucedió lo contrario al otro año cuando me cantaron para la IDE. Porque Porque, la IDE, espérate un momentico, déjame. Voleibol y básquet no lo llegaste a practicar jamás. no, Te querían cantar, me pero querían, exacto, no. pero no llegué. Yo Entonces empecé llega el atletismo de esta manera más que todo porque me gustaba correr. Ya, claro, es lo que te gustaba. Es lo que me gustaba. Y entonces llegan las pruebas de cantación. Y entonces ahí, por la obligación, dentro de la enseñanza del atletismo, hay 5 disciplinas. Está salto de altura, salto de longitud, 60 metros, 1000 metros y lanzamiento de una pelota de béisbol. Eso por obligación teníamos que hacerlo todos a esa edad. Y gracias a eso fue que más bien yo me fui un poco incursionando en el salto de altura. Mi primera competencia, yo creo que yo empecé a saltar por la motivación de ir a Varadero. Ay, no, me se cuento, me se cuento. Un ¿Cómo campeonato fue? provincial y tenía por cada equipo iban 5 atletas. El equipo limonal, la representación éramos 5 y habíamos como 7, 8 que teníamos que entre todos eliminarnos Sí. para ir. Quiere decir que era la sumatoria de estas 5 disciplinas. De yo no hacer el salto de altura, las sumatorias serían solo de 4. Tendría que ser yo demasiado superior en esas 4 disciplinas para que la sumatoria de 4 me diera por encima de las 5 de resto. Ya. Y entonces fue la primera vez que yo dije, voy a saltar si quiero estar entre los 5. Y después me fui a las provinciales y cogí segundo lugar y ahí fue que me cartaron para Aquí se viaja a Varadero. la IDE, ¿sabes? Y a lo mejor por mi tamaño y tal, cuando empecé a la IDE, siempre se ponerá alguien que sea veloz y tal, aunque tengamos que seguir haciendo esas 5 disciplinas, te ponen el que sea veloz con un entrenador de velocidad, el que sea un poco gordito, fuerte y tal, con un entrenador de lanzamiento, y a mí que era espigado y tal, me pusieron a entrenar con un entrenador de salto de altura. Quiere decir que ellos estaban como que mirando que me querían casi obligar a saltar a altura. Justo lo que tú le tenías Y miedo. yo llegué a casa y le dije, yo no regreso a la IDE porque me quieren poner a saltar alto y yo no quiero saltar alto. Ay, Dios. Y mis abuelos, mis padres fueron que me dijeron, mira, piénsatelo. Pues yo no quería regresar.
Y entonces, ¿cómo fue que te lograron No, convencer? empecé, no es que al principio no me llegaron a convencer tanto los entrenadores, mis resultados. Te Pero fueron motivando. yo saltaba sin querer saltar y veía que lo hacía mejor que todo el mundo. Y ya después entonces lo que me fui trazando fue objetivos, metas, alturas anuales. Yo me decía, este año yo miraba, iba a una competencia, mi primer año, yo pasaba una pena. Yo tengo un gran amigo mío, Alfaro, que yo lo miraba, los primeros años yo veía que él se sentaba, él lo hacía también de forma, no, su forma no era igual que la mía, él lo hacía como para demostrar. Y entonces, como tenía su calidad por encima de los demás atletas, él lo hacía y se ponía, tal vez ni estaba leyendo nada, se ponía a leer periódicos y los muchachos saltando y tal. Y decía, mira Alfaro lo que hace. Y yo fui fuera de competencia y me recuerdo que los que eran buenos calentaban en mi mejor altura. Y decía, esto no puede ser. Y ya yo decía, yo el año que viene el que va a hacer eso soy yo. Y entonces yo miraba lo que hacían los atletas, lo máximo que hacían. Y decía, yo voy a saltar 5 centímetros más que esto el próximo año. Y ese era mi objetivo. Y siempre lo logré. Ese objetivo. A ese centímetro más yo le cogía miedo. Yo saltaba lo que decía, yo voy a saltar esto, y yo lo saltaba. Me ponía un centímetro más y le tenía miedo. Yo salté 2 metros, la primera vez que salté 2 metros, con 14 años, yo salté 2 metros en Matanza, en la tierra, en arcilla. Ay, Dios. Me fui a Santiago, a los Juegos Escolares, aquí mismo en La Habana. Quiere decir que estoy saltando en mejores condiciones y saltaba 2 metros igual. Me ponía 201, 202 y le cogía miedo. Ya vine para acá, para la Expa Nacional, y ahí sí ya con mi mismo entrenador, psicólogo, ejercicio que empezaron a hacer de acrobacia, a tirarme de X altura. ¿Verdad? Porque ese entrenamiento requiere de algo más. Exacto. ¿No? Y esas cosas fue lo que me fueron quitando el miedo Te dieron seguridad. Alturas. Y ya después también yo mismo me dije, no, el miedo, si yo quiero ser o lograr objetivos insuperables, ese miedo se tiene que ir sí o sí. Y ya, y realmente lo vencí. Lo venciste, pero qué bien, porque te admiro mucho, porque tú mismo te ibas subiendo tu propia marca. Yo sí. Ibas a por más en un tiempo tal lógico. vez no fueron los más ambiciosos porque no fui al máximo, pero sí fueron ambiciosos en el sentido de que yo decía, lo voy a hacer siempre mejor que el mejor que lo hace. Ya. Eso sí, siempre lo pensé así. Y después te fuiste superando tú mismo. A mí mismo. Ya después, ya el reto mío no era contra el mejor, sino el reto era contra ti mismo. Qué bonito. ¿Cuándo fue que llegó la primera competencia que te dicen, bien, te vas ahora a competir? Ya más allá de aquí de Cuba. Sí, a ver, yo empecé ya con 16 años. Un muchachito. Yo estaba saltando, ya había hecho el récord nacional junior y estaba yo en la Expa Nacional todavía, que pertenecía al equipo nacional, pero yo seguía conviviendo y tal en la Expa Nacional con el equipo, con los juveniles. Y hubo un centro, el equipo nacional salió de base de entrenamiento de altura en México. Y me recuerdo, yo estaba en el aula, ya se habían ido ya, y me llaman Sotomayor, te buscan. Y cuando prepárate, ahora mismo mañana tienes que ir a Montevideo, recoger tu ropa, que te va en 2 días para México con el equipo nacional a entrenar. Y ya fui para allá. Bueno, eso fue en marzo, algo así, del año 84. El entrenamiento se me sirvió tanto que cuando yo llegué aquí en mayo, fue mi primer récord nacional absoluto. Y sirvió también, bueno, hice 2.31 y luego 2.33, que es todavía en la actualidad, desde el año 84 hasta la fecha, el récord mundial para jóvenes, menores de 18 años. Entonces tú sigues manteniendo el récord de jóvenes y el famoso. Tuve todo. Me han pedido hacer el récord mundial para veteranos, pero no. ¡Ay! Pero no me atrevo. ¿Por qué? Va subiéndolo un poquitico y un poquitico. Tengo miedo de parecer. Claro, ya uno tiene que cuidarse. Ya uno tiene que cuidarse. Sí, es verdad. Sí. Mira, ¿y cuándo llega tu primer título así importante? ¿Cuáles son todos estos premios que tú tienes? Yo en el año 84, en el año 80, los Estados Unidos y algunos otros países no participaron en los Juegos Olímpicos de Moscú. Y después sucedió todo lo contrario en el año 84. Los países socialistas, incluido Cuba, no participamos entonces en Los Ángeles. Y a cambio de eso, los países socialistas que no participaron en Los Ángeles hicieron una competencia interna. En esa competencia yo la gané. Y
las mismas fechas se hizo los Juegos de Los Ángeles. La medalla de plata fue 2:33. Quiere decir que era el resultado con que yo saltaba allá. Y 2:31 el bronce. Quiere decir, a ver, decir si lo hubiera ganado medalla o no, hay que estar en el momento. Todo lo demás es estadística, suposiciones y tal. Pero de haberlo hecho bien en Los Ángeles, puede haber sido con 16 años medallista olímpico. Pero gané la competencia esa que se llamó Torneo de la Amistad. Quiere decir que fue mi primera gran medalla. Ya después del año 85 cogí medalla en un campeonato mundial, primer campeonato mundial en pista cubierta. Ya empecé a coger medallas en Copa del Mundo y de ahí empecé ya. ¿Y el 2:45 en qué año fue? En el año 93. Pero bueno, previo a eso también, porque muchas personas me hablan del 2:45. 2:45 es el récord, pero yo como recordista, soy recordista mundial absoluto desde el año 88. Quiere decir que ya... Sí, porque iba subiendo, yo mismo subiendo me fui hasta que llegaste hasta el 2:45. Exacto. Insuperable. Hasta la fecha. Y claro, hasta la fecha. Hasta la fecha. Y claro, fuiste poniendo récord hasta llegar hasta el 2:43 dos veces, 2:44 y 2:45. Son los récords mundiales míos absolutos. Previo a eso, hice récord mundial para jóvenes y récord mundial para juveniles. Toda una estrella. ¿Y qué se siente, Soto? Tú decís, wow, primero lo bonito de superarse a uno mismo, que eso creo que es el mayor reto y el mayor estímulo, ¿verdad? Eso es cuando yo tengo la posibilidad de intercambiar con jóvenes, no solo en la parte del deporte, en todos los sentidos. Una de las tantas cosas que siempre yo le digo eso es el superarse a sí mismo. Cada cual tiene que tener sueños diferentes y metas diferentes, y metas reales. Tal vez por tus condiciones tú no puedes aspirar, por mucho que quieras, a ser recordista del mundo. Si tienes 2 metros y el próximo año salta a 2,5, siéntete bien contigo mismo. Exacto, ya es un logro. Es un logro porque a lo mejor te puedes sentir frustrado si lo que tú quieres es saltar 2:43 y no tienes las condiciones físicas o de entrenamiento o el entrenador para lograrla. Y por eso no puedes sentirte frustrado. Creo que un deportista frustrado o cualquier persona en el ámbito que sea frustrado, como que se limita a sí mismo. Sí. Y entonces eso es lo que yo siempre le pido a la persona. Supérate a ti mismo. Así mismo es. Y para la vida Exacto, misma. Por eso lo digo. Es importante para la cotidianidad, es muy importante uno siempre superarse y saber que uno puede ir a más. Siempre, eso te hace feliz. Exactamente, son logros saber personales. Que tú puedes más y que tú vayas logrando tus propios objetivos. Así mismo. ¿Y cuándo es que llega el Príncipe de Asturias? Año y 93. Y todo lo que eso te trajo, cuéntame esa experiencia. Año 93. Recuerdo yo que yo fui nominado. Se hace una especie, escogen X cantidad de atletas en el mundo y van, los finalistas son como 30 y tantos atletas. Eso van haciendo como cortes. Sé que después se quedan como en la mitad, como unos 15 atletas, y después se escoge que ya el voto final entre creo que son 4 o 5 atletas. Sé, porque de eso sí me recuerdo, que entre los finalistas estaban Carl Lewis, estaba Michael Jordan y Mónica Seles. De eso sí me acuerdo. Y ya yo había terminado la gira, la temporada de ese año, una temporada muy bonita, había ganado, en aquel entonces coincidía el mismo año los mundiales en pista cubierta con el aire libre, y yo gané los dos. Había hecho récord del mundo, así que había tenido una temporada muy bonita. Y yo sabía que podía estar entre los finalistas, claro, pero con los finalistas, con los contrarios que tenía, realmente nunca pensé. Y sabía que estaba en esos finalistas. Al otro día yo venía para acá, para La Habana. Recuerdo, nos recogen en el hotel y yo llego al aeropuerto. No es como hoy que por internet sale todo rápido. Sí. En internet, tú no estás levantado y te está llamando. Exacto. El vecino, ¿te viste esto? O en aquel entonces tiene la misma prensa quien te tenía que anunciar. Y llego yo al aeropuerto, y cuando llego al aeropuerto... Ya para regresarte. Sí, para acá, para La Habana. Y llegando al aeropuerto en Barajas, allá en Madrid, veo que hay varios periodistas esperando por mí. Parece, yo no sé ni cómo se informaron de que yo me iba ese día y a la hora que me iba, porque cuando llegué al aeropuerto, varios periodistas ya tirándome fotos y queriéndome hacer entrevistas, y ya cuando veo eso, yo me dije para adentro, gané. Por gusto no están acá. Y de verdad fue una gran emoción por lo que representa el premio ese, que también no solo se valoran los resultados deportivos, se valora esto mismo que estábamos hablando, el espíritu de superación,
lo que tú puedes transmitir como ejemplo a los valores nuevos del deporte. Y creo que son de las tantas cosas que el jurado vio en mí que hicieron que haya sido ganador Qué ese bonito, año. qué emocionante, ¿no? Y además con Pero lo que mira, pero hablando de esto, habla de Príncipe de Asturias, que fue el premio Príncipe de Asturias, a raíz de ahí es que viene el nombre este de Príncipe de las Alturas. después del príncipe Después, de exacto, porque Asturias. antes a mí me decían el tigre de Limonar. El tigre de Limonar, ¿verdad que sí? Es como me Claro. decían antes. El tigre de Limonar. Pero una pregunta, el hijo mayor mío, cuando aquello, cuando todavía era pero muy pequeño, y ves que todo el mundo me dice Príncipe de las Alturas, y me hizo una pregunta que me puso a pensar. Porque me dice, papá, veo que todo el mundo te dice, un pequeño, Chiquitico. y me dice, veo que todo el mundo te dice el Príncipe de las Alturas. Quiere decir, hay alguien mejor que tú. ¿Quién es el rey? ¡Ay, verdad! Quiere decir, si tú eres el príncipe, quiere decir que hay un rey, hay un rey. Pero también tú eras muy joven. Exacto. Y bueno, y el premio que también tenía que ver con el Exacto. príncipe de Asturias. Qué bonito. Y después de ese, cuando te enteraste en el aeropuerto, no te pudiste regresar para La Habana en ese momento. No, sí, ya. Ya te regresaste. Sí, bueno, entrevistas y tal, pero Entrevistas y todo. ¿Y cuándo recibiste el premio físico? ya después físico. Eso fue septiembre, Te octubre. llegó la noticia. Y en noviembre, en el Teatro Campo Amor de Oviedo, es que el actual rey, en aquel entonces príncipe, Felipe, es quien me hace la entrega del premio, de uno de los trofeos, los cuales yo guardo con mucho amor, con mucho mimo. Claro, de uno de los más importantes, Exacto, ¿no? Muchos sí. premios tienen. ¿Me puedes decir por arriba ahí cuánto? A ver, nosotros como atletas, una de las cosas que más ansiamos es ser campeón olímpico. Claro. Tengo varias medallas mundiales, 10 medallas mundiales, de ellas 6 oro, 3 plata y un bronce. Y otros premios que me ha dado el Comité Fair Play, el COI. Bueno, hace años y tanto me dieron Premio Leyenda de América allá en Miami, que eso fue por votación. Eso lo escoge, Pan Sport es quien escoge los atletas. Pero es por votación quien se elige quién es. Qué bonito, porque eso mejor, quiere decir, exacto, claro, que sí. son varias gente que pensaron que tú te lo Sí. merecías. Pero bueno, claro. varios premios y muchos acá también. He sido 5 veces el atleta más destacado de Latinoamérica, en varias ocasiones igual atleta más destacado de Cuba, de Latinoamérica igualmente. Qué bonito. Sí. Soto, ¿cuántos hijos tienes? 5 hijos, 5 y 2. Sí. Con la mujer tenemos 2 que igual son como míos. Que ya se sumaron a la lista de hijos. Qué bonito. He visto las noticias que estás entrenando a un hijo tuyo para que... Sí, a ver, estoy entrenando. Soy prácticamente su entrenador oficial. Lo que tengo unas personas, un amigo que me está ayudando, porque como él vive en España y yo paso más tiempo en Cuba que en España. Y entonces, como que entrenaba muy solo. Y creo que es un muchacho que llevamos así más de 2 años. Él lleva 17 recientemente. Quiere decir que casi desde los 14 años, un niño, un niño, la gente me decía, ¿tú crees que le gusta? Y digo, para que un niño se entrene solo, quiere decir que tiene que estar motivado y le tiene que gustar. Y los que están al lado mío, Iván Pedroso y esos que están a su alrededor, me dicen, yo lo veo entrenando y todo lo que tú le pones lo hace a conciencia. Y ahora tengo una persona que me ayuda máximo, que cuando yo no estoy presente, me ayuda. Y, a ver, la parte física la lleva muy bien, es entrenador de lanzamiento que no sea de salto de altura, y lo que hace es, por ejemplo, ayer mismo tuvieron técnicas, lo que me hacen, me firman los saltos, más que todo lo que digo. Algunas cosas las hacemos videollamada. el salto, pero más que todo los saltos es lo que yo digo. Necesito que me graben los saltos técnicos y desde aquí entonces yo corrijo su nota un poco, exacto. Y entonces ahora pronto tiene ahora su campeonato nacional en pista cubierta allá en España. Ay, qué bonito que vas a ir, obviamente. No voy a poder. No puedes. No voy a. De todas sus competencias, en esta ocasión no voy a poder ir ando en unas cositas acá que no es que sean prioritarias por encima, pero coinciden las fechas y no se puede. ¿Algún otro hijo que haya seguido tus pasos en algún deporte? El mayor estuvo, pero no. Lo dejó muy... Pero también en atletismo. En salto de altura. Ah, también. De los 5, bueno, los otros son más... El segundo
que para mí el que más condiciones tenía, porque ya para esta edad no creo, Ya, claro. pero ese no casi ni incursionó en el deporte. Y para mí era el que más condiciones tiene. ¿Y te estás dedicando ahora a algo en específico que tenga que ver con deporte, con...? Ya sé, como dice, música, poeta y loco. Ay, pero cuéntame algo. No, en el sentido, yo sigo vinculado con el deporte. Yo soy el secretario general de la Federación Cubana de Atletismo, trabajo en la Comisión Nacional de Atención a Atletas, fui entrenador. Ahora mismo también aquí yo tuve 3 muchachas a las cuales entrené, pero por estas mismas cosas de que voy y viro, y un atleta necesita de tiempo. Tiempo Claro. por parte de su entrenador, ¿entiendes? Sí. Entonces, para no quedar mal todavía conmigo, quedo mal, pero no tan mal porque al final es mi hijo y como que es mi papá y al final pasa. sé que no va a hacer ningún comentario negativo ni por la espalda mía decirme, pero es que nunca está conmigo. Y eso requiere de tiempo, Exacto. de estar todos y entonces, los días. por la seriedad que eso conlleva, entonces le di paso a otra persona para que entrenara a estas muchachas. Y bueno, de hecho ya una de ellas lo está haciendo, ya ha mejorado, lo está haciendo bastante bien. De hecho, hoy mismo me escribió, profe, mira, cambié de carrera de impulso, quisiera que venga para que me ayude con esto. Quiere decir que todavía mantenemos, que ya no sea su entrenador, mantenemos vínculo en ese sentido. Y bueno, ya lo otro es cosas que a veces me quiero ser el empresario sin serlo. Pero incursiona. Sí, yo quisiera ser sí. un empresario y no puedo porque estoy fatal. Pues, ¿crees que esta parte que tú nunca... O sea, mi impresión es que no te veo que te desvincules alguna vez del atletismo y de todo el deporte, ¿sabes? Siempre creo que vas a estar, aunque pasen los años... Sí, aunque... A ver, me gusta y lo disfruto. Y también he tenido la suerte de que a muchos de estos eventos me invitan. Centroamericanos, estuve igual en los últimos Panamericanos, en estos últimos Juegos Olímpicos, y cada vez que tengo la oportunidad de ir a un escenario deportivo, más cuando va o algún cubano o alguien a lo mejor que no sea cubano, pero igual tú admiras como deportista, o a la final mismo era del salto de altura, que Claro. la veo, me dijeron de todos los eventos ahí, el que más yo quiero que me pongan ahí, que me busquen un asiento especial en la final de salto de altura. Esa yo lo quiero ver de aquí a ahí. Ahí se critica, esa sí la quiero disfrutar, Entonces, porque en otras ocasiones me ponen el VIP y eso, no, eso está muy lejos, no, yo lo quiero aquí. Ay, Dios. ¿Alguna vez cantaste? No, cantar como yo lo que hice fue un grupo musical. Bueno, sí, canté entre comillas, porque hice una canción con Edesio Alejandro. Con Edesio, ¿no? Yo sabía que había algo. Exacto. Pero bueno, me recuerdo, Edesio hace una canción, me dice, quiero hacerte una canción. Y me dice, ¿tú te atreves a cantar? Y digo, Edesio, yo no sé cantar. Yo no sé cantar. Vamos a su casa, estamos en el estudio que tiene sus ensayos y tal, y me pone una canción, me había hecho la letra, la música, y me pone a cantar. Y me decía, Soto, pero mira, esto yo quiero que me la dé en tal nota. Y él con su piano, músico al fin, daba la nota. Músico de nuestro Exacto. país. Y él en sol, por ejemplo, y yo lo daba en fa. No sé, yo no sé sabías nada. en qué nota la daba. ¿En qué nota? En cualquier nota. Y decía, pero Soto, así no, mira, escucha. Digo, de hecho, si yo logro dar esa nota ahora, que estamos ensayando, cuando vayamos a grabar, no crea que voy a dar la misma. Porque además no sé ni qué nota me estaba hablando. Entonces digo, no, vamos a cambiar. Entonces digo, bueno, vamos a hacer la rapeada. Entonces le cambié un poco la música, un poco la letra. Porque cantando, no. Yo digo, cuando yo tenía el grupo, digo, yo me promociono para cantar. Pues ese día voy a hacer que muchas personas quieran venir a verme. Cuando yo me vuelva a promocionar, el primer día el escenario va a estar lleno, el segundo no creo que vaya a ganar. El estreno. Pero cuando vaya a repetir no va a haber ni una mesa vendida. Exacto. ¿Qué para ti sería un día perfecto que tú digas qué lindo, un día así es como lo que más me gusta hacer, o me motiva, Un día, hoy en día, a mi edad, no sé, poder estar tranquilo en un lugar agradable y rodeado de mi familia y mis hijos. Qué lindo. El amor, cuéntame del amor. El amor. Ese corazoncito, sé que lleva casi 3 años ahí latiendo muy fuerte. Me tienen amarrado. Te tienen amarrado. Algo me hicieron. ¿Qué te hicieron que te tienen? No, pero bueno, han sido
años de mucha felicidad, que me he sentido bien, donde disfruto de realmente estar como estoy, Qué lindo. tranquilo. Qué rico. Hasta mi vida me han cambiado. ¿Y creció la familia? Exacto. Y la familia ha crecido. Pero como estoy así tranquilo, me siento bien. ¿Algún plan que tengas para el futuro? ¿Algún proyecto que te visualizas en algo? A ver, yo en el deporte, yo seguir comprometido, seguir ayudando en todo lo que pueda, más que todo en lo más que sé, que es el salto de altura y el atletismo. Es lo más que yo me comprometo, aunque estoy comprometido con otras causas, otras cositas. Ahora mismo yo estuve en la feria del deporte y me piden consejos o me piden también a lo mejor mi presencia, y en esas cosas lo que yo pueda colaborar y ser positivo con mi palabra, con mi presencia, siempre estoy dispuesto a hacerlo. Y en el plano personal, de momento lo que pretendo es reabrir el bar, que ya no, como todas las cosas como quiero que sean nuevas, un cambio ¡pac! De 360 grados. Pero sigue siendo el mismo. No es de 90 ni 180 grados. Un cambio de 360 grados lo que quiero hacer. Completo. Y hasta el nombre voy a cambiar. Oh, El apellido sí siempre va a ser el mismo porque claro. 245, pero ya no. 245, El nombre. lo dejas para más adelante. Es sorpresa. Pero es el mismo que conocemos. El que mismo, bueno, pero algunos, renovado, cambiado hasta de nombre. Claro, pero sí se mantiene el 245. Ese es el apellido. Ese es el apellido. Ok. Cuando yo hice el trago de la casa, me recuerdo, convocamos a varios Batman de aquí, más que todo se hizo una competencia aquí en La Habana, no pudimos hacer el nacional, pero bueno, a nivel de La Habana y de Matanza. Batman de Varadero, de Matanza y de aquí de La Habana. Y todo, el nombre del trago, tal. Y yo los llamé a todos y le digo, ese es el nombre. Ya, yo respeto el nombre que cada uno le ponga, pero yo quiero que todos tengan el mismo apellido. 245. 245. Si al final se para la casa. 245. Claro, y el sello y todo, y siempre. Qué bien. Mira, cuéntame, tú eres supersticioso, o sea, antes de salir a alguna competencia, ¿pedías algo, hacías algo, algún ritual o te encomendabas? Yo fui supersticioso hasta en mis acciones, en mis movimientos, en las cosas que tenía que hacer el día de la competencia. Yo el día de la competencia... ¿El momento ya de competir? Yo no. En el día. Desde el momento de levantarme. Yo era un reloj. Cuéntanos. Yo regresivamente, porque no todas las competencias son en el mismo horario, regresivamente yo tenía mis pautas para concentrarme. Si compito a tal hora, voy a cenar a tal lugar. No, pero cuéntame una rutina de esas, así de un día de competencia. Una rutina. ¿Te levantabas? Competencia, 7 de la noche. Ajá. Como es 7 de la noche, hay tiempo para descansar, quiere decir que puedo dormir un poco más tarde. No me levantaba tan temprano, pegaba el desayuno, el horario de desayuno lo más pegado a las 10 de la mañana. Suponer, si me levantaba a 9 y algo, desayunaba, descansaba, me ponía a hablar con mis amigos, todo eso era Sí. de tal hora a tal hora, desayuno. Ya, me voy a levantarme, ir a descansar de nuevo. Después, como la competencia es tarde, para no tener tan prolongado el tiempo entre el almuerzo y la competencia, porque ya después si no comía más nada, trataba entonces hacer la comida lo más tarde posible. O sea, un almuerzo tarde. Exacto, 2 de la tarde, algo así. 2 de la tarde. Ya, terminaba, el tiempo terminaba de 2 a 2 y media. La sobrepesa de 2 y media a 2 y 45. De 2 y 45 a 3 voy a caminar. De 3 a 4 voy a sentarme aquí a hablar con mis amigos. De 4 a 5 voy a acostarme a dormir. De 5 no puedo dormir más porque voy a sentirme muy dormido para la competencia. Y todo eso era cronometrado a la hora de lo que hacía. Cómo preparaba mi ropa. Por eso, en muchas ocasiones yo pedía dormir solo. Claro. Para tener ese espacio para mí. Claro. Y que nada de molestar y concentrado, porque también todo está en la cabeza también. Exacto. Yo trataba de pedir siempre la habitación solo. Y la música con que yo me iba. ¿Escuchabas música cuando te ibas a competir? Cada momento un tipo de música diferente. ¿En serio? Desde que te despertabas. Yo para dormir, música clásica, música jazz, instrumentales, cosas esas, para estar relajado. En un momento que tenía que estar sedado, tranquilo. Ya después iba subiendo el nivel.
Y ya después, como bien tú decías, me encomendaba, fueron varias canciones, pero una de las últimas canciones, desde que llegó esa canción, la canción yo ponía varias, aquella de Andén, la Beto, pero mi última canción, antes de ya irme, desde que llegó esa canción, antes no la oía porque no existía, pero cuando llegó, era la canción de Orula de Bam Bam. Ay, y se quedó ya como Esa era, el ya, ritual, o sea, que ya, si no la pongo me va a salir mal. 7 minutos, 6 minutos, 7 minutos, algo así dura la canción. No recuerdo el 7 Sí. y, pero el y ya yo tenía cronometrado el tiempo que me faltaba ya para salir de la habitación. ¡Pah! Y con esa canción yo iba saliendo de la habitación para la competencia. Ay, qué bonito, me encanta. Y ya cuando ese momento en que todos estábamos mirándote, diciendo, ay, que lo logre, que lo logre, que lo logre. En ese momento, ¿en qué piensas? ¿Algo que tienes, practicas algo o algún movimiento, No, algún gesto, que todos siempre hacen algo igual clásico, yo típico? trataba de eso, ponle, que tú te creas, Ánimo. bueno, que, no sé, ayúdame, mi changó, estas cosas. Ya, sí, pero ese es sí. su momento. Ya de momento, previo Ya cuando llegue momento, es concentrado en lo que solo tengo en que eso. hacer. Ya te Ya encomendaste a la todo. suerte, aparte de la que me la dieron, que me la pusieron, ya la suerte depende de mí, de lo que yo pueda hacer o no. Entonces, para eso tendría que estar al 100% concentrado en mis movimientos, en el ritmo de mi carrera, en la fuerza, en la posibilidad que tengo que hacer, en cada uno de los movimientos exactos que tengo que hacer encima del listón. En eso era lo que es 100%. Pues le buscaba motivación igual. Esto es por mis hijos. Claro. Esto es por no sé quién. Estos son por mis enemigos, por los que no creyeron en mí. Hasta para eso también me demostrar. motivaba. Eso me motivó mucho. Pero bueno, eso era previo. Ya después, eso pasaba. Entonces ya era concentrado al 100. Qué bonito. Un príncipe con corona de rey. Soto, ¿qué ha sido lo más triste que tú has tenido en tu carrera? ¿Qué experiencia? A ver, yo tuve una carrera deportiva bastante longeva. Quiero decir que todo no fue color de rosa, como bien decimos. Tuve espinas de esas rosas también. Cosas que las que supe sobreponerme, de lecciones, cosas que me pasaron, pero hubo una que a mí me marcó demasiado, fue la muerte de mi entrenador Godoy Godoy. En el año 90, yo empecé con él con 14 años. Un muchachito. Casi un niño, exacto. Y él de verdad, año tras año, veníamos superándonos, estos mismos sueños que yo te comentaba, lo íbamos cumpliendo entre los dos. Y cada vez que él me decía, este año se va a saltar esa altura saltábamos. Bueno, unido, bueno, ya me vino a la cabeza, me recuerdo, mi primer récord mundial absoluto, año 88, cuando nos fuimos a las Olimpiadas de Seúl. Teníamos previsto era la Olimpiada de Seúl, ya 2 o 3 semanas antes de empezar la Olimpiada se decidió que Cuba no iba a participar, se buscó una competencia, ya quedaba solo una competencia en Salamanca. Nos fuimos a esa competencia. En Salamanca, cuando llegamos al gimnasio, no había las condiciones creadas en cuanto a las cantidades de peso que yo llevaba para hacer mi entrenamiento de fuerza preparatorio. Y en la noche el alcalde de la ciudad nos recibió. Y Godoy, recuerdo que le dijo al alcalde, si usted me proporciona un juego de pesa de 270 kilos, Salamanca va a salir en todos los diarios del mundo. Escucho eso, pues se sienta conmigo y me dice, yo planifiqué que hiciéramos el récord del mundo de la Olimpiada, ya no vamos, tenemos esta sola oportunidad, es la única que nos queda. Si no la saltas acá, el año que viene entonces tiene que hacerme el récord del mundo en 2 ocasiones. Llegó el otro día, yo salté, 2:43, yo todo emocionado, llorando, voy a abrazarlo. Y él, muy sereno, me dice, sé que estás emocionado por lo que representa un récord del mundo, pero no sé por qué lloras si yo te dije que esto lo íbamos a hacer. Ay. Y cada año y cada temporada fue así. Cuando él falleció en el año 90, para mí fue de los golpes míos más fuertes. Yo vi que mi carrera se había tronchado. Hasta el sol de hoy todavía yo lo extraño. Yo tengo mi religión, aquellos que saben de ella, mi moyumba, está siempre
Su nombre es José Godoy Sánchez. Qué bonito. Qué bonito y te emocionas y todo, Mucho, claro. bueno, de hecho todavía hablo de él y todavía Lo siento, sientes, ¿sabes? lo sientes. Para mí fue un duro golpe porque fue quien me llevó. El 2.45 lo hice con otro entrenador, pero llegué con él hasta 2.44, pero siendo muy joven. Yo hice con este récord en todas estas categorías. Yo creo de él haberme durado 2 o 3 añitos más, estuviéramos hablando ahora de BAL 2.46 o 2.47. Wow, No, ya se lo 2.46. dice todo. Exacto. Siempre contigo y siempre en tu corazón. Él también, mira, el año 84, cuando yo hice mi primer récord mundial en categoría cadete, que es categoría está para jóvenes, él tuvo un atleta muy bueno aquí, que llegó a saltar 2.32, cuando el récord del mundo era 2.36. Después el atleta con él no tuvieron desavenencia, él no quería seguir entrenando con mi entrenador. Yo tenía, cuando aquello, 2.17, tenía 15 años en aquel entonces. El otro año, es lo que me cuentan, yo no estaba en la reunión. Dice que se hizo una reunión, el atleta que no quería entrenar con él, el presidente del INDE y el comisionado nacional. Dice que el atleta se levanta a decir, no, yo no quiero entrenar con él por esta situación, porque no me gusta su sistema de entrenamiento, dio sus explicaciones. Y cuando le dicen a Godoy, no, diga usted, no sé, si tiene lo que decir, yo no estaba. El comisionado es que me hace el cuento después. Dice que Godoy se levantó en plena reunión y dice, no, yo no tengo nada que decir, solo que voy a demostrar que está equivocado. Va, y se fue. Yo era un niñito, como diciendo, si yo lo que tengo aquí atrás y al otro año yo rompí el récord. Wow. El Godoy, como ya era una persona mayor, él no era de personas estas, de que él me educó a, tú sabes que los entrenadores por lo general, cada movimiento te lo corrigen y tal. Y él, en los entrenamientos, por supuesto, sí, pero en las competencias me decía muy pocas cosas. Y él me decía, ya yo tengo una edad, el día de mañana yo te falto, tú tienes que estar preparado. Claro. Y él me corregía muy pocas cosas. Y me recuerdo, cuando yo estaba intentando 2.33, yo veo que se salió del terreno, que entrar a la pista no se puede, y él fue hasta donde yo estaba. Y yo dije, viene a decirme, no sé, a corregirme algo de la técnica, algo así, y pasa por el lado mío y me dice, eso hay que saltarlo porque hay que borrar de los libros nombres que no merecen estar. Y si yo digo... No te puedo creer, pero qué bonito. Y yo con él yo tuve mucha. Él era, no sé, en ese sentido. Empezaron por la prensa también, que tenía 16 añitos, saltando 2.33, de que él, por demostrar que era un gran entrenador, como que me estaba apurando. ¿Entiendes? Que estaba... violentando pasos. Exacto. Hay fases de entrenamiento que por la edad que tú no puedes hacerlas. Y me llevó, me recuerdo, una vez a su casa. Hoy en día, todos los sistemas de estos entrenamientos, bueno, no es que sea fácil hacerlo, pero en comparación a aquellos tiempos, en una computadora, tú haces un gráfico muy fácil. En aquel tiempo no existía nada de eso. Y él hacía sus gráficos en papeles estos súper grandes. Él tenía una mesa como si fuera un arquitecto. Una regla para aquí, subía, bajaba y iba bajando los gráficos. Y él guardaba todo. Godoy fue el entrenador del primer atleta que saltó 2 metros en Cuba. El entrenador de que saltó 2.10 primero en Cuba. Y de que saltó 2.20 y que saltó 2.30. De todos ellos fue entrenador. Y él me llevó a su casa y me dijo, no escuchen mucho a las personas. Mira acá, los gráficos estos. Saltos generales, saltos técnicos, volumen de fuerza, volumen de resistencia. Cada eso tiene un gráfico. En todo esto, tú estás por debajo de todo el mundo. Lo que tú eres muy bueno, él me decía, tú vas a saltar más. Él también decía, se sentía. Sí. Tú vas a saltar más porque tú eres un gran atleta y tienes mucho talento. Y porque yo soy un buen entrenador. ¡Eso! Decía, y te lo demostró. Lo demostraron los dos. Sí. Lo demostraron los dos, el gran entrenador y el gran atleta. Sí, un gran entrenador. Si no hubiera sido tú, Fabio Sotomayor, todo lo que has hecho y todo lo empresario que además eres, ¿qué otra cosa crees que hubieras podido lograr dedicarte en la vida? Yo la verdad, además que te has dedicado a muchas cosas. Que yo pensaba en eso en muchas vacaciones. Y a veces yo le digo a mis amigos, ¿qué hubiera hecho yo si yo no hubiera sido saltador?
si yo estuviera todavía en Limonal, si hubiera, como muchos matanceros, trabajando en algún lugar de varadero, Ajá, sí. si estuviera como algunos amigos míos igual que viven en el exterior. La verdad que no, he pensado, pero no he tenido mi respuesta para mí mismo. No te pases. Bueno, No, igualmente... porque también empecé en el deporte desde muy pequeño. Y como siempre me gustó, como que no me dio la mente como para buscar otros horizontes. ¿Entiendes? Ya después sí, de retirado, sí, fue que empecé a pensar, ¿qué voy a ¿A hacer? qué me dedico ahora? De hecho, Claro. por eso fue una de las cosas por la cual yo hice salsa mayor, fue por eso. Porque ¿qué voy a hacer? Y ahora mismo no estoy preparado para ser entrenador, ni por profesión, porque no me creía preparado para eso, ni por motivación. Sí. En ese momento yo Ya dije, no. yo quiero tenerme, aunque sea un año bye, un año de relajarme, de estar tranquilo. Y ya me gustaba el mundo este de la música, tuve un gran amigo ahí que me motivó a hacerlo y fueron añitos que pasé en este mundo de la música y es verdad que lo disfruté también. Qué rico, me encanta. ¿Te gusta cocinar? Soy malo. Soy Bueno, malo. En eso, pero mira, por esa en parte. algo tenías que ser Pero malo. por esa parte, los masculinos de mi parte, me refiero más que todo a nivel de mi edad, de primos y tal. Mi papá no tanto, pero mi hermano, buen cocinero, el otro hermano, no es que sea bueno para tú en cocina, primos hermanos míos, que los que nos criamos Sí, juntos, sí. cocinan mejores que mis primas y que las mujeres. ¿En serio? Exacto, Mira. ahí me quedé yo. Menos tú. No. Todos los masculinos sacan la cara Exacto, cocinando bien sí. y tú no. En eso yo no me muero de hambre. Pongo Claro. la arrocera, la pongo a hacer arroz. La receta es magnífica, la olla reina es una La pongo a hacer reina. arroz, en esas cositas. Por lo menos de hambre no me muero. Ya, pero no es que te motive. No. ¿Algún plato preferido que tengas? A ver, yo en la comida criolla, a mí me encanta la comida criolla y la italiana. Son de las que más yo disfruto y más como, por lo menos Sí, en frecuencia. la que más Exacto. Yo te apetecen. no creo que pase una semana sin comerme una pizza. No creo que pase tal vez una semana a lo mejor de comerme unas masitas fritas. Y ahora un poco más complicado, pero yo cuando iba para el campo, yo le decía a la gente, yo les salgo a ustedes bien barato. A mí me ponen un plato de tamal y unos chicharrones y ya con eso ya Tamal, conmigo me encanta el terminaron. tamal, me encanta, soy adicta al tamal. Ya con eso, esa era mi Me comida cada vez gusta que yo mucho. iba de visita a algún lugar. Y Soto, ¿y qué te hacemos? Ponme ahí un poco de chicharrón y Y tamal. tamal, ya soy feliz, ya soy feliz. Mira, ¿tú crees en la reencarnación? Si creo, no he pensado en eso. No, Porque pero... entonces no sé en qué me reencarné yo, en un ¿En qué? canguro o algo así. Bueno, pero te iba a preguntar eso. Si te toca reencarnar y te dicen, bien, vas a reencarnar Javier Sotomayor y escoge un animal, ¿en cuál tú crees que...? Con un ¿Cuál animal, te gustaría? a Te ver, van a escoger. depende en dos. A ver, Si es a nivel terrestre, en un canguro. Y si es en general, en... ¿Cómo se llama el ave? El ave este, el águila. halcón, no, el halcón, el halcón, que vuela alto. que vuela alto. Que vuela alto. Mira, ¿cuál es de los valores humanos uno de los que más admiras? A ver, la sinceridad, una de las tantas cosas que admiro. Tal vez a lo mejor, por como soy yo también, yo digo que yo tengo una cosa buena y mala a la vez. Porque creo que me ha hecho esa misma virtud que muchas personas me quieran, que es la modestia. Pero ha hecho que esa misma modestia mucha gente se hayan aprovechado de ella. Entonces por eso digo que tal vez esas cosas ha hecho para mí cosas muy buenas, más buenas, más positivas Sí. que negativas. Pero igual de mi modestia se han aprovechado. Pero seguramente un gran aprendizaje también. Sí, porque no. entender que se han aprovechado. He aprendido. Claro, He aprendido. Tal vez crecimiento. tarde, pero he aprendido. Pero Hay muchas cosas que me han pasado que no volverán a pasar. Claro. Y que ojalá no hubieran sucedido. No, con toda Que seguridad. no hubieran sucedido en Exacto, su momento. En su momento. Y todo por tu Exacto. modestia, por tu sencillez. Exacto. Porque eres muy sencillo. Quiero hacerte unas preguntitas de cositas que te puedan gustar. Por ejemplo, dime un árbol que te inspire, que tú digas, "Guau, este árbol
La ceiba. Así. Qué bonito. Y Da una mucha flor. sombra, es fuerte. No, pero además la ceiba es muy sui generis, porque la ceiba está muy frondosa y también después se queda, cambia todo, muda todas esas hojas, se queda en las ramas secas no, pero sí, Exacto. sin hojas, y Y vuelve a florecer. vuelve otra vez a ponerse frondosa. Además es un árbol muy significativo Exacto. para los cubanos. Y una flor, Una flor, a mí me gusta la rosa, ¿algún color? aunque tiene sus espinas, pero me encanta. Como la vida. Exacto. Para amarla hay que saber también querer sus espinas. Así O es. llevarlas. Así mismo es. Crecimiento. Un olor. Un olor. A mí me gusta en los perfumes olores fuertes, que queden. Es ¿Te lo que gusta me la intensidad? La intensidad. Exacto. Mira, llegará el momento en que todos nos tengamos que ir de este plano terrenal. En tu lápida, ¿qué te gustaría que apareciera el día que ya no estés? Mira, de eso tengo una anécdota. Estando yo en casa, a un gran amigo mío se le ocurrió ponerme una lápida. Ay, pero por favor. De esto en el cementerio, de esta misma la Sí, del sí, sí, de cementerio. las del cementerio. Pero sin mi permiso, sin nada, el muro lo quitó, lo pegaron y me llevó pioneros y todo. Pero- Y yo estaba durmiendo, Sotomayor, mira qué cosa más bonita. Y bueno, yo llegué, la destapé, aplaudí, todo bonito. Y después, a puerta cerrada, digo, Sotolongo. Sí, mira el color de mármol este. ¿Estás llamando a la Entonces guadaña? pues aquí vive Javier Sotomayor. Dígole, mira, con el permiso tuyo, de tu gran inspiración y tal, yo lo voy a quitar, lo voy a guardar. Y entonces aquí dice vive. Entonces lo que hacemos es, cuando yo fallezca, le quitamos la E y ponemos yo. ¡Vídeo! Ya, yo lo voy a borrar. ¡Ay, Dios mío, pero Y entonces, qué anécdota! Vamos a hacer eso. ¡Qué anécdota más! Vamos a chistosa! hacer eso. Pero a ver, aquí vivió un gran hombre. Es lo que eres. Un gran hombre, tu humildad, tanta gente que te quiere, realmente no pueden estar equivocadas. En el mundo entero, en Cuba, eres una gloria de verdad para los cubanos. Yo te agradezco Igual, muchísimo a ti. este rato delante. Siempre he sido admiradora tuya y de todas las cosas lindas que hace tu familia. Gracias, Soto, gracias, de verdad, gracias por venir, gracias por Gracias, acompañarnos, gracias. gracias. Y a ustedes yo les recuerdo que yo soy Telmer Mariño, él es Javier Sotomayor, el príncipe rey de las alturas, y esta es mi gente.